pequeña nota a propósito de un caso anecdótico que me relataron compañeras médicas de un hospital público, y lo menciono porque me lleva a pensar que en la población pudiera estar quedando un vacío de información que puede ser relevante. Les platico la anécdota, es una historia real y desafortunada porque terminó en un caso grave, pero no quisiera que esta anécdota nos privara de tener la oportunidad de comunicar a cualquier persona en la audiencia esta circunstancia. La anécdota, no entraré en ningún detalle, básicamente se trata de una persona, un hombre de menos de 60 años, que se presentó a un hospital público, COVID, un hospital donde se están atendiendo casos de COVID, y mostraba su extrañeza, se lo expresaba a esta persona, mi amiga médica, especialista en medicina crítica, y le decía: a mí me dijeron que tenía pulmonía, mi familiar, esto lo relataba la familia del paciente. ¿Por qué hoy me dicen que tiene COVID? No me dijeron eso, me dijeron que tenía pulmonía. Pulmonía es un nombre popularmente utilizado para neumonía. Neumonía es el término médico y se refiere a una lesión inflamatoria de los pulmones, generalmente asociada a causas infecciosas. A lo que voy con esto es que posiblemente en algunos segmentos de la población no ha quedado del todo claro en qué consiste que COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, sea una enfermedad que se puede complicar. Entonces lo quiero relatar brevemente en qué consisten las complicaciones a las que nos referimos cada noche. La enfermedad leve es una enfermedad que causa irritación o inflamación de las vías respiratorias. El aparato respiratorio empieza en la nariz, pasa por la faringe o garganta, se continúa con la laringe, que es la parte inferior de la garganta, es donde se produce la voz, donde están las cuerdas vocales, y continúa con la tráquea, los bronquios y finalmente los pulmones. Los pulmones son los órganos especializados en introducir oxígeno desde el aire hacia la sangre, y todos necesitamos oxígeno en la sangre porque el oxígeno es el elemento químico que es indispensable para que todas las células del cuerpo cumplan con sus funciones. Y la sangre, a través de los glóbulos rojos o mediante los glóbulos rojos, recoge otro gas que se llama dióxido de carbono, que es producido por las células cuando están haciendo sus actividades, su proceso metabólico. Entonces, la propia sangre es un mecanismo de entrega de oxígeno y de recuperación de dióxido de carbono. El dióxido de carbono regresa a los pulmones, donde hay unas redes de pequeños vasos sanguíneos microscópicos, y se libera el dióxido de carbono ahora de regreso hacia la vía aérea de los pulmones, hacia los bronquios mayores, la tráquea, la laringe, la faringe, la nariz y la boca. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Con COVID, en la forma leve, se inflama la parte principalmente superior del aparato respiratorio. La nariz, la garganta, quizá la parte superior de la tráquea. Y esto explica los síntomas de COVID: dolor de garganta, poco a veces estornudos en una proporción importante de las personas, y la fiebre se causa por un mecanismo más general en donde ante un estímulo tanto inflamatorio como infeccioso existe una respuesta del cuerpo de activación del sistema inmune. Hasta ahí es el COVID leve. ¿Qué quiere decir el COVID grave? El propio virus, el propio nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, puede llegar por la misma vía respiratoria hasta las partes inferiores del árbol respiratorio, los pulmones y los bronquios de menor calibre. Cuando eso ocurre, inflama el tejido pulmonar y causa también algunos daños en la circulación microscópica de los pulmones y puede obstruir los vasos sanguíneos microscópicos de los pulmones en forma difusa, en forma generalizada. Cuando eso ocurre, la zona en donde ocurre el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, que está al interior de los pulmones, deja de funcionar. Ya no puede cambiar ese oxígeno por dióxido de carbono, y entonces la sangre ya no se puede oxigenar. Y este es el daño
que puede resultar en una situación fatal. A ese daño pulmonar, desde el punto de vista médico, se le llama daño pulmonar agudo. Agudo quiere decir en muy poco tiempo, y generalmente es una mezcla de tipos de daño, un daño por inflamación y un daño por obstrucción de los vasos sanguíneos. Para fines prácticos es como si fuera una neumonía. Regresando a esta historia verídica que les estoy comentando, le quiero conversar con toda la población. La forma grave de COVID la podemos para fines prácticos considerar como una neumonía, o utilizando el término de uso común, como una pulmonía. Entonces, esta neumonía, este daño pulmonar, es lo que conduce a que las personas con COVID grave necesiten un apoyo respiratorio, porque de otra manera no pueden cumplir el funcionamiento respiratorio, y eso finalmente es lo que puede llevar a condiciones graves y fatales.